Bien, estimados y estimadas jóvenes, les dije en la clase pasada que íbamos a hacer unas explicaciones sobre por qué en la función creaSubVect, por qué esta condición necesita que las dos, digámoslo así, subcondiciones de las que consta, ¿sí? Y que están enlazadas por este operador que es el operador y. ¿Por qué necesitan ser verdaderas? ¿Sí? ¿Por qué necesitan ser verdaderas? Para que todo sea verdadero. Fíjense que Octave, cuando algo es verdadero, le asigna el valor de 1. Cuando algo es falso, le asigna el valor de 0. Entonces, si se fijan, bueno, voy a ampliar un poquito esa explicación, ¿verdad? Supongamos que aquí en la ventana de comandos decimos que i vale, por decir algo, ¿verdad? Que i vale 2. Le damos enter. Bueno, acabamos de asignarle 2 ahí, eso es lo que quiero decir. Entonces i vale 2, ¿verdad? Entonces pongamos esta condición lógica, pongámosla, pero pongámosla en la ventana de comandos, ¿sí? Entonces sabemos que i vale 2. Entonces decimos rem, ¿sí? Se fija, rem de i, o sea, i vale 2, ¿verdad? I, 3, o sea, el remainder o el residuo de dividir i entre 3 será igual a 0. Démosle enter a ver qué dice. O sea, 2 entre 3 no tiene que ser igual a, perdón, el residuo de dividir 2 entre 3 no tiene que ser igual a 0. Entonces le damos enter, ahí está, falso. Cuando Octave detecta que algo es falso, le pone el valor de 0, ¿sí? Ahora veamos lo de 4, ¿verdad? O sea, si es divisible entre 4, el remainder, o sea, el residuo de dividir 2, porque i vale 2, ¿verdad? No se le ha asignado ningún otro valor. Entre 4 será igual que 0, ¿sí? Le damos enter, ahí está, es falso. Pero ahora lo más importante es, ¿sí?, poner la condición compleja, ¿sí? Y todavía sigue valiendo 2, ¿verdad? Entonces pongamos ahora, ¿será cierto que rem i, 3 and rem i, perdón, disculpen, voy a tener que repetir que sin querer presioné algo, repitiendo, ¿verdad? Rem i, 3 and rem i, 4, ¿sí? Vamos a ver. Perdón, aquí se me olvidó algo. O sea, es rem i, 3 igual a 0 y a la vez, al mismo tiempo, rem i, 4 igual a 0. Observen que desde el momento en que esta es falsa, ¿sí?, ambas son falsas, ¿sí?, ambas son falsas, obviamente el resultado tiene que ser falso, ¿sí? Entonces vamos a ver si es cierto, si Octave corrobora eso. Ahí está, da falso. La única forma en que una condición lógica AND de verdadero es que las condiciones de las que está conformada, las dos o más, diría yo, sean verdaderas. Si todo es verdadero, da verdadero el AND, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos ahora que i es igual al famoso 12, ¿se acuerdan, verdad? Entonces, ponemos aquí rem, ¿sí?, de i, 3 será igual a 0, es decir, será divisible 12 entre 3, claro que sí es divisible. Y al mismo tiempo será divisible 12 entre 4, por supuesto que 12 es divisible entre 4. Entonces, en este caso, esta condición es verdadera y también esta condición es verdadera. En este caso, Octave debería de regresar un 1, ¿sí? En este caso, Octave debería de regresar un 1, ¿sí? Le doy enter, ahí está, ¿sí? Es el único caso. Luego podríamos tener un caso donde uno de los dos sea verdadero y el otro falso. Por ejemplo,
que i sea 9, ¿sí? Es divisible entre 3, pero no es divisible entre 4, ¿sí? Entonces, bueno, con la flechita hacia arriba, para no tener que estar volviendo a teclear todo, si se fijan, cuando la i vale 9, este es verdadero, ¿sí? Porque 9 entre 3 sí da 0 el residuo, es decir, es divisible 9 entre 3, pero este 9 entre 4 no es cierto que el residuo sea 0, ¿sí? No es cierto que el residuo sea 0. Entonces, en este caso, ¿sí? Al darle enter, ahí está, toda la condición es falsa. La única condición, perdón, la única forma en que una condición AND, es decir, y, ¿sí?, sea verdadera es que las dos o más condiciones de las que conste sean verdaderas. ¿Quieren ver una un poco más compleja? Vaya, veámosla. Supónganse que le pongo otro AND aquí, ¿sí? Entonces pongo aquí rem, bueno, voy a hacer un poco más grande esto. Pongo aquí rem, aquí i, perdón, sí, i, voy a volver a poner 12, ¿verdad? Voy a dividir entre 12. Perdón, voy a dividir entre 9. Perdón, aquí me va a dar falso, no importa, no importa. Voy a poner que sea divisible entre 5, ¿sí? La i vale 9, ahorita vale 9, ¿verdad? Entonces voy a ver, aquí lo que estoy diciendo es a la vez la i divisible entre 3, a la vez divisible entre 4 y a la vez divisible entre 5 simultáneamente, ¿sí? Obviamente no, ¿verdad? Porque no es divisible entre 4 ni es divisible entre 5, entonces me tiene que dar falso todo esto. Ahí está, ¿sí? Pero ahora pongamos un caso donde las tres condiciones sean ciertas. Por ejemplo 15, ¿sí? 15 podrá ser divisible entre 3, entre 5, bueno, pongamos otra. 21, por ejemplo. 21 puede ser divisible entre 3. No. ¿Cuál podría ser una bonita que nos diera para tres condiciones? Bueno, 18 es divisible entre 2, es divisible entre 3 y es divisible entre 9, ¿sí? Entonces pongamos aquí i igual a 18, ¿sí? Entonces, si se fijan, vamos a probar que sea divisible entre 9, que sea divisible entre 2, entre 3, perdón. Sí, entre 3 está bien. Y que sea divisible entre 2. Incluso puede ser divisible entre 6. Aquí las tres son verdaderas. Es verdadera esta, ¿sí? Es verdadera esta porque 18 es divisible entre 6. Es verdadera esta porque 18 es divisible entre 3. Y es verdadera esta porque 18 es divisible entre 9. ¿Sí? Control a Windows. Me pongo aquí. Y me bajo un poquito para que veamos la respuesta. Y le doy Enter, ¿verdad? Ahí está. Verdadero. Entonces, así es como trabaja esto, muchachos, ¿sí? Así es como trabaja esto, ¿sí? Entonces, ahora que ustedes lo han visto, espero que les quede más claro, ¿verdad? Que realmente estábamos probando que cierta posición era a la vez divisible entre 3 y divisible entre 4. Y ahora lo de los vectores, ¿verdad? ¿Por qué aquí, sí? ¿Por qué aquí sí se trabaja con subíndices, ¿sí? Mientras que se regresan sin subíndices o sin los paréntesis, ¿sí? Entonces, veámoslo aquí. Demos un CLC, o sea, clear console, creo que quiere decir. Disculpen, yo le dije clear screen, pero creo que es clear console o consola. O clear screen, para mí es equivalente. Le voy a dar un clear para borrar todas las variables, ¿sí? Entonces, veamos por ejemplo un vector, pongamos dos vectores, pongamos a igual, uno sencillo, por ejemplo 1, menos 2, 3, menos 4, perdón, 3, menos 4 y 5, ¿sí? Ahí está.
Ahí está el vector registrado. Ahora pongamos el vector subvect1. Le vamos a asignar, fíjense bien, a la posición 1, ¿sí? De subvect le vamos a asignar la posición 3 de A. Quiere decir que lo que haríamos es que este 3, ¿sí? Este 3 quedaría en la posición 1 de subvect, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Le damos enter, ahí está. Obviamente, como solo tiene un elemento, no lo pone como vector, solo pone que es el primer elemento. Ahora asignémosle a la posición 2 de subvect, ¿sí? Asignémosle la cuarta posición, el valor que tiene almacenado A en la cuarta posición, ¿sí? Ahí está. Lo que hicimos fue que este valor se lo pusimos en la posición 2 a subvect 1. Entonces, como subvect 1 ya tenía almacenado el valor de 3 en la posición 1, entonces ahora ya en la posición 2 ya tiene el valor de menos 4, ¿sí? Ahora, si se fijan, Octave, fíjense qué bonito, Octave no pone a un vector, no lo pone con paréntesis, o sea, Octave no pone a subvect así, ¿verdad? No lo pone así, ¿verdad? Igual, y luego pone 3 menos 4, o sea, aquí no lo voy a escribir porque lo que se supone que tendría que seguir es esto, ¿verdad? Esto de acá. Octave no lo pone así, sino que para Octave esta variable, así sin paréntesis, sin nada, es un vector. O sea, aquí sí les pido un poco de flexibilidad en su pensamiento. ¿En qué sentido? Flexibilidad en el sentido de que habrá variables que son escalares, es decir, solo tienen un número, cada variable tiene un solo número asignado, sea entero, sea real, sea decimal, lo que sea, o fraccionario, perdón, negativo, positivo, un valor. Pero habrá variables que son un arreglo de números. Entonces, precisamente, Octave no le pone paréntesis a los vectores, o sea, no los pone así como está aquí, ¿sí? Octave no los pone aquí, no los pone así, sino que los pone precisamente así. Ya, aquí hay otro ejemplo, el mismo vector original, si se fijan, A es un vector, ¿sí? Entonces, la única prueba sencilla que les puedo dar de esto, bueno, si le doy enter, sí, obviamente no está definido porque es subvect 1. Cuando le doy enter acá, ahí está el vector, ¿verdad? Y si ahora sí, si yo explícitamente, ¿sí?, le digo que me muestre lo que tiene en la posición 2 subvect 1, ahí sí me va a dar menos 4, ¿sí? Ahí está. Pero yo lo tengo que hacer explícitamente para sacarle un valor específico de una posición específica, ¿sí? O el valor de una posición específica, perdón. Pero de lo contrario, no es necesario poner paréntesis. Por eso es que después de todo este proceso que hicimos, muchachos, ¿sí?, después de todo este proceso que se hizo acá, ¿sí?, después de todo este proceso que se hizo acá, lo que les tiene que quedar claro es que después de todas estas iteraciones del for, ¿sí?, lo que resultó es que este vector quedó con lo que se logró almacenar en él. Este vector, ¿sí?, quedó con lo que se logró almacenar en él, y este quedó con lo que se logró almacenar en él. Y entonces, cuando el for concluyó, ¿se acuerdan que eran 16 iteraciones? Pudieron haber sido menos, pudieron haber sido más. Pero cuando el for concluyó todas sus iteraciones, cada uno de estos vectores ya estaba con algo dentro de sí. Puede ser de que haya habido alguno que no haya almacenado nada, en el que no se haya almacenado nada. Para eso es que está esta inicialización, para ese caso. Si en el caso en que ninguno de los if o de los else almacenara algo en el vector, en algún vector, ¿sí? Pero
en general, los tres vectores, se supone que los tres tuvieron almacenado algún valor, y es más, aunque a alguno le hubiera faltado que se le hubiera almacenado algo, aquí estaba esta inicialización. Supongamos que nunca se le almacenó nada aquí, ¿verdad? Me refiero en esta parte de acá, ¿sí? Para eso estaba esta inicialización, o sea, que iba a retornar con 0. Pero como quiera que sea el caso, si era un valor, entonces esta es una variable escalar, que es en este caso, ¿verdad? Y si los otros dos lograron almacenar más de un valor, ¿sí?, en sus casillas, ¿sí?, entonces resulta que esta es una variable vector y esta es otra variable vector, ¿sí? Pero no necesitamos ponerles paréntesis, ¿sí? La única forma en que necesitamos ponerle paréntesis, o una de las formas en que sí se necesita, es cuando estamos extrayendo información de ellos. Ahí sí tenemos que indizarlos, como dirían los castellanos o los españoles. Yo diría indexarlos, pero creo que en español se dice indizarlos con Z. ¿Sí? Tenemos que indizarlos para decir en tal posición o tal posición, perdón, el valor que tenés almacenado en la posición Y, ponéselo en la posición J a este otro vector, ¿sí? Eso es lo que les quería decir, ¿verdad? Espero que ya con esto todavía haya quedado un poco más clara la explicación del ejemplo. Bueno, muchas gracias.